Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva transmisión de Estudiantes por la Libertad. Muchas gracias a nuestro expositor por darnos casi que la exclusiva con la presentación de este tema, libre comercio y prosperidad. Aquí estamos con Pablo Arosemena Marriott. Muchas gracias, Pablo, por tu tiempo, por otorgarnos este momento de amplio conocimiento y a lo que vinimos. Háblanos un poco del libre comercio. Chévere, bueno, gracias por la oportunidad. Saludando a ti y saludando a todas las personas que se están conectando y que lo vean luego también en reprise, que se interesen por temas de libre comercio. Entonces, nada, libre comercio es la posibilidad de hacer negocios sin interferencias de terceros. La palabra comercio tiene un origen en una voz griega que dice catalaxia, y la catalaxia significaba hacer amigo al enemigo. El comercio es eso, el comercio es la paz, el comercio es pacificador. De las relaciones comerciales nacen amistades, se hacen los enemigos, se hacen amigos. Y lo contrario, cuando no hay libre comercio, de alguna manera, como decía Bastiat, si por las fronteras no pasan los bienes, pasarán los tanques. Entonces surgen situaciones que tal vez hasta la segunda mitad del siglo pasado, con la Segunda Guerra Mundial, tenías literalmente conflicto bélico, y hoy por hoy pues tienes conflictos a nivel de guerras arancelarias, que son unas guerras absurdas donde los países compiten por cuál es el que le encarece más la vida a su gente, so pretexto de que están protegiendo pseudo industrias. Entonces, el libre comercio es la paz, el libre comercio es hacer amigo al enemigo, el libre comercio es un punto de partida. El libre comercio no es garantía de felicidad y que a todo el mundo le va a ir bien, porque es simplemente que la cancha va a estar pareja, que no vamos a jugar en cancha inclinada, sino en cancha pareja, con reglas claras. Y de ahí a cada uno le va a ir mejor o peor en función de cómo se prepare, perseverancia y la suerte también, que es un elemento en la vida de los negocios. Entonces, sobre eso, que es un tema que me parece que en Ecuador todavía hay mucha oportunidad por evangelizar, eh, por educar a la gente, por avanzar la agenda del comercio. Se ha tratado de defender mucho el comercio en la actividad gremial con el gobierno anterior, con este gobierno. Espero personalmente que venga un nuevo gobierno de cambio y donde la agenda de la libertad, la agenda del comercio, no solo esté, digamos, a la defensiva, sino donde pueda pasar a la ofensiva. En concreto, que se puedan bajar aranceles. Aranceles son los impuestos a las importaciones que le encarecen la vida a la gente. Ahorita el que nos está escuchando tiene una computadora o tal vez tiene un teléfono celular o está con ropa, tú tienes lentes. Todos estos productos que acabo de mencionar, computadora, celular, ropa, lentes, todo eso paga aranceles. Entonces el arancel le encarece la vida de la gente. Muchas veces la gente me dice, oye Pablo, quisiera que los empresarios sean más buena gente y suban los sueldos. Yo le digo a la gente, ¿cuánto te gustaría que tu jefe te pague de más? Es que no, es que me pagan una miseria. ¿Cuánto quisieras que te paguen de más? Bueno, un 5, un 10, un 15, un 20, 25%, 30%, dice alguien. Alguien dirá más, inclusive 50%. Digo, mira, fíjate que hay una manera de lograr lo mismo, pero es una estrategia de mercado. Y en vez de tratar de obligar a las empresas por fuerza de una ley, vamos a decir, de que paguen más, llámese esta ley del salario mínimo, que busca eso, o cualquier otro tipo de invento donde por fuerza legal le queremos doblar el brazo a las empresas para que paguen más. ¿Qué tal si nos vamos por otro lado y es el camino de abaratar el país, que sea más barato consumir, que sea más barato producir? En concreto, ¿qué tal si le quitamos los aranceles a la importación de vehículos? Un vehículo en el siglo XIX era un lujo, en el siglo XXI es una herramienta, es una necesidad, es una herramienta de productividad, es lo que te permite desplazarte, ser autónomo, ser libre, poder producir, tener una mejor calidad de vida y contribuir al país. Entonces, en el momento que el auto es más barato porque tiene menos aranceles, en el momento que te compras un departamento, una casa, es más barato porque los materiales de construcción y los insumos de construcción son más baratos porque no tienen aranceles, en el momento que la ropa que llevas puesta no paga aranceles, o sea, en el momento que tú gastas menos, el efecto económico es el mismo a que si ganaras más. Entonces, ¿te gustaría que al final del año te gire un cheque por el 20% de lo que has gastado? Bueno, más o menos ese sería un efecto económico si se bajan los aranceles. Piensa que un televisor de 50 pulgadas paga en impuestos, en aranceles,
alrededor de $250, solamente en impuestos. Entonces, ¿te gustaría que al final del año te llegue un cheque por $250? ¿Te gustaría que te llegue un cheque por todas las cosas que tú consumes en el mercado que están cargadas de aranceles? Bueno, entonces, si queremos ganar más, si queremos tener más poder de compra, una forma de lograrlo es abaratando el país. Y el libre comercio te genera eso. Ahora, una traba son los aranceles, pero esa es una moneda que tiene dos caras. Una cara al arancel, impuesto a la importación, y la otra cara son las trabas para arancelarias, que son formas soterradas, camufladas, de ponerte trabas que igual te terminan costando tiempo y dinero y te impiden que exista un flujo natural del comercio. Aquí me refiero, hay muchas, pero específicamente a los reglamentos técnicos ineficientes, que son reglamentos en teoría para proteger la calidad, pero que en la práctica se convierten en una calamidad, porque lo que buscan es hacer que sea más difícil para el comerciante poder importar productos. Entonces, esto se lo hace porque buscan que solamente tenga que cumplir con la norma técnica la importación y los productos locales no la tienen que cumplir. En teoría sí, pero en la práctica no. Entonces, es una suerte de competencia desleal o un favoritismo o proteccionismo. Entonces, se protege a una industria en detrimento de los consumidores. Y lo que yo siempre le digo a la gente es que industrias son unas cuantas, cientos o miles si tú quieres, pero consumidores somos millones, somos casi 17 millones de personas. Entonces la política pública liberal debería ir encaminada en hacerle la vida más fácil a la mayor cantidad de gente. Entonces, esas serían unas primeras reflexiones que te puedo comentar y tal vez con esa motivación de evangelizar o de el rol pedagógico que debe tener un liberal en cuanto a pasarle la antorcha a más personas, es que junto con quien fuera mi primer mentor, que es Franklin López Buenaño, escribimos este libro que está próximo a ser lanzado el 10 de este mes, libro que por título lleva Libre Comercio, el algoritmo del progreso. En libre comercio, como bien mencionaste, no significa que va a ser la panacea para todo el mundo, producto de la competencia, van a haber quienes tengan que cerrar sus puertas y todo este proceso normal del mercado. Pero también hay mucha preocupación, por ejemplo, en el área agrícola, o qué va a pasar con el empleo, qué va a pasar con los campesinos, si es que todo se va, si es que todo se abre, viene más cebolla de Perú y va a quebrar el campesino cebollero, y la gente que trabaja con él se va a quedar sin empleo, y tratan de hacer un escenario apocalíptico producto del libre comercio. ¿Qué les dirías a esas personas? Mira, yo le diría a la gente que vamos con calma y vamos teniendo un poquito de perspectiva de las cosas. En la vida práctica y real, no todo se va al demonio tan rápido como algunos quisieran o temen que se vayan las cosas al demonio. Y tampoco pues la panacea no termina siendo algo inmediato. Entonces, en un proceso de apertura comercial genera oportunidades. En términos netos son más las oportunidades que los desafíos. Ahora, hablemos de los desafíos. Ciertamente, si eres un emprendedor, un empresario, que tu negocio no es real, que tu negocio, digo, no es real porque existe en la medida que tiene ciertas protecciones que no son naturales, reales, sino que son falsas y artificiales, evidentemente al momento de quitártelas vas a tener un perjuicio. Entonces el emprendedor va a tratar de alegar de que él ha hecho una inversión cuando había cierta seguridad jurídica y que ahora pues si le quitas esa seguridad jurídica él va a perder su inversión. Entonces lo primero que habría que decirle a ese emprendedor es que el emprendedor es una persona que arriesga y arriesga en este caso ante una serie de eventualidades que se pueden dar. Evidentemente lo que el emprendedor no quiere es que el riesgo sea por cuenta de cambio en las reglas del juego y está bien y todo emprendedor necesita reglas claras y seguridad jurídica, reglas claras, estables y amigables, pero toda persona que arriesgue un patrimonio para emprender debería estar en conocimiento de que está sujeto a que las reglas del entorno cambien, así como con un gobierno socialista para mal, que con un gobierno liberal pueden cambiar para bien y que deben de cambiar para bien. Y si tú has hecho negocios que solamente han sido rentables producto del proteccionismo, bueno, el día de mañana en un régimen liberal tú sabías a qué te estabas arriesgando, pues y ahora te toca o desmontar el negocio o cambiarte a otro tipo de negocio o tratar de ser verdaderamente competitivo. Entonces, normalmente
esos escenarios agoreros donde dicen nos vamos a ir al desastre, no es lo que termina pasando. O sea, ejemplos concretos, Chile. Chile hoy tiene un arancel promedio que es 1%. Ecuador es casi 10 veces más. El arancel promedio de Chile es bajísimo, lo fueron desgravando prácticamente de golpe allá por los años 80, y obviamente eso generó pataleo pues, en toda la industria protegida. Pero realmente lo que termina pasando es que hay sectores del mercado donde no hay una competitividad real, por más aranceles que tenga. O sea, Ecuador tiene 40 años protegiendo la industria automotriz de ensambladora de vehículos. ¿Cuál es el efecto de eso? Ni lo uno ni lo otro, el perro del hortelano. O sea, ni hace ni deja hacer. Ni tenemos una verdadera industria automotriz digamos, de ensamblaje de vehículos, ni nos permiten tener vehículos del exterior accesibles, baratos. Entonces tenemos lo peor de los dos mundos. Entonces, pensar que va a ser un caos liberalizar, realmente no termina pasando eso, pero las cosas como son. Evidentemente, porque ha estado acostumbrado a tener un negocio solamente era negocio porque estaba protegido, esa persona va a tener que reinventarse y que así sea, ¿no? También tocaste el punto de las normas ineficientes, a breves rasgos. Y efectivamente, la preocupación por la calidad existe, y esta es la excusa que usan. ¿Quién cuida la calidad al consumidor en libre comercio? Mira, esa es una muy buena pregunta. Yo te diría que históricamente la calidad es una preocupación del emprendedor, del productor, y es un elemento del mercado, digamos hasta de marketing, donde en el mercado se lo va encontrando como un elemento diferenciador. Entonces, por darte un ejemplo, allá por el siglo XIX, el señor Heinz, este señor alemán que se había radicado en Estados Unidos, y es el creador de la salsa de tomate, digamos, ¿no? De la salsa de tomate Heinz, que alguna vez pues, hemos visto o hemos consumido. Él es una persona que hace la innovación de crear la salsa de tomate, el ketchup, que todos conocemos, y es una de las personas que innova, por ejemplo, poniendo la información nutricional en la etiqueta. Inclusive hizo innovaciones a nivel laboral en cuanto a darles a sus trabajadores, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Fin del siglo XIX, darles espacios para trabajar con lugares de esparcimiento. En el siglo XIX pues hay todo este paradigma real, por cierto, de la revolución industrial, de la explotación, y sin duda pasó en Inglaterra y en Estados Unidos también, pero así también hay historias de empresarios que vieron una oportunidad en cuidar la calidad de sus productos, en innovar comunicando información nutricional, en innovar dándole mejores condiciones a sus trabajadores. Entonces, de alguna manera, esto nace del mercado. Luego, con el paso del tiempo, son los propios empresarios a veces, y en otras veces son los gobernantes, los que dicen, esto que ha creado el mercado, hagámosle una exigencia. Y obviamente cuando esto viene a los empresarios, viene para su propio beneficio. Yo que ya las cumplo, entonces quiero que esta exigencia de calidad quede marcada, de alguna manera se convierte en una suerte de barrera de entrada para los demás competidores. Entonces, yo te diría que de la misma forma que tú tienes normas de calidad como las ISO 9000, 14000, etcétera, todas esas normas de calidad son privadas, son espontáneas, son emergentes, de abajo hacia arriba, no fueron creadas por un organismo estatal. Y el mundo de las certificaciones de calidad privadas es amplísimo, es infinito. Yo te diría que un mundo puramente liberal pues no sería muy distinto de lo que hoy ya tenemos, que es un mundo donde las soluciones privadas vienen a resolver problemas públicos que el sector público no puede resolver, ¿no? De alguna manera, tal vez me salto otro tema, pero el tema del arbitraje y la mediación es un poco eso. Tienes un sistema de justicia ordinaria, pública, que no funciona bastante bien, y mucha gente dice, pongamos a competir el sistema, vámonos vía arbitraje, vámonos vía mediación. Entonces, de alguna manera también los sistemas de calidad, de control de la calidad o de certificación de la calidad de los productos y servicios en el mercado son un bien que se transa, que se compra y se vende, y esa es la solución que hay en una economía de libre mercado. De hecho, también lo de las normas ISO, que son medidas privadas, lo interesante también con esas normas es que lo que buscan es que la empresa cumpla con las exigencias del cliente,
y más allá que lo que hace el Estado es que cumplamos con las exigencias de los políticos, que no siempre están en sintonía con lo que quiere el cliente. Y hay bastante miedo de que vayan a venir productos chinos que vienen más baratos y que van a inundar el mercado. Hay preocupaciones de este tipo. Pero, digamos, aranceles se los puedes solucionar de manera más fácil bajándolos o incluso eliminándolos. Pero creo que las normas o los reglamentos técnicos tienen un entramado incluso internacional. ¿Cómo podríamos mejorar la eficiencia de este sistema, ya que es básicamente imposible eliminarlo por completo? ¿Cómo podemos hacer que estorben menos? Sí, hay temas de buenas prácticas internacionales, hay temas de rankings que miden la competitividad. Entonces, en las barreras pararancelarias, eso está medido en el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, donde, dicho sea de paso, de casi 90 países, Ecuador está no en el top 5, sino en el bottom 5, entre los últimos 5 países del mundo, donde hay más trabas, más barreras pararancelarias, justamente los reglamentos técnicos ineficientes, donde estamos solamente al lado de países prácticamente africanos. Entonces, lo primero es que estos rankings ponen en evidencia, y eso es algo muy bueno porque así hay un criterio objetivo para compararse. Eso es una cosa, ¿no? Y luego otra cosa, bueno, hace algunos meses, entrando en pandemia, el presidente de la OMC, un brasilero, renunció. Hasta donde yo sé, todavía los países están buscando el reemplazo del presidente de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, imagínate cómo sería la vida si ahí entra un liberal, ¿no? En serio, o sea, si entra un liberal a liderar la Organización Mundial de Comercio. Entonces, yo sé que eso es un tema político, sé que Estados Unidos tiene ahí mucha llegada y que Estados Unidos es el que promueve hoy por hoy un paradigma de subir aranceles. Está bien, pero poco soñemos, ¿no? O sea, a mí me gustaría que algún liberal se plantee como objetivo de vida llegar a liderar la Organización Mundial del Comercio, que es una instancia que regula el comercio del mundo y donde si hay una visión liberal, el mundo se puede ir por un lado y si no, pues el mundo se va por otro lado. Mencionaste de ejemplo a Chile y suele ser un ejemplo que utilizamos como buenas prácticas eh, para los países latinoamericanos al menos, pero también está muy cuestionado y en estos días o en estos meses cada vez se lo ha visto más cuestionado por el modelo supuestamente. En el aspecto comercial, ¿qué le dirías a estas personas que denostan el modelo chileno y se lo puede usar, por ejemplo, como libre mercado, pero ellos podrían decir, no, mira, que lo que pasa en Chile es producto de este modelo, no sé, neoliberal, como dicen algunos, o de esta libertad absoluta y esto? Sí, se me ocurren dos cosas, digamos, ¿no? La primera es ver las cifras oficiales, ¿no? Las cifras de Naciones Unidas, las cifras del gobierno de Chile, las cifras oficiales para hablar con datos, hablar con números. Entonces, ahí uno puede ver que vamos viendo necesidades básicas insatisfechas, indicadores de pobreza. Chile está mejor que cualquier país de la región. Vamos viendo indicadores de acceso a la salud, a la educación. Vamos viendo cómo le va a Chile en las pruebas de PISA, en la calidad de la educación en relación a Perú, Colombia, Ecuador, por dar un ejemplo. Vamos viendo el acceso al agua potable entubada, vamos viendo la cantidad de árboles que están sembrados en Chile en relación a los árboles sembrados en el Ecuador, el tema ecológico. Vamos viendo temas tributarios, vamos viendo temas arancelarios, vamos viendo temas societarios, qué tan fácil es crear una empresa, qué tan difícil es cerrar una empresa. Entonces vamos viendo los datos eh, de temas sociales, de temas económicos, temas políticos, temas electorales, veamos cómo funciona el tema de las primarias en Chile, en la parte electoral, ahora que estamos aquí pasando por un proceso de primarias. ¿Está eso regulado, no está regulado, funciona, no funciona? Yo creo que los datos van a arrojar una evidencia, y la evidencia es que Chile, comparado con Perú, con Colombia, con Ecuador, con Argentina, está en otro nivel, objetivamente hablando. Sin perjuicio de sus propios desafíos, pero está en otro nivel. Entonces, ¿qué lo ha puesto en ese otro nivel? Bueno, vamos a ver cuáles son las políticas públicas que han hecho, ¿no? Pero lo primero, ver los datos. Es lo que yo le diría al amigo que me dice Chile está mal. Veamos los datos y
datos de fuentes oficiales y vas a ver crecimiento económico, libertad económica, desarrollo humano, etc. Y luego lo otro es cuando uno ha tenido la oportunidad de viajar, ¿no? Y no hay mejor cosa que poder viajar. Entonces uno ha ido a Chile, puedes contrastar. Yo he estado en los últimos años varias veces en Chile. El año pasado estuve 2 veces, inclusive estuve en octubre en medio del relajo, me tocó un viaje de negocios por esa fecha. Entonces te permite poder contrastar. Y si luego uno ha estado en Bogotá y ha estado también en Lima, y te has ido a Panamá y, digamos, qué sé yo, te has ido a Buenos Aires, tienes una visión que te permite contrastar, ¿no? Y caminar por las calles y ver el parque automotor de vehículos en Santiago. Entonces, Chile tiene el arancel promedio más bajo de Latinoamérica. Entonces, eso se traduce en que cuando caminas por las calles, cuando caminas por las calles de Santiago, los autos que ves es un parque automotor pues mucho más joven, mucho más nuevo que el parque automotor que hay aquí en el Ecuador. Entonces, yo diría esas dos cosas, ¿no? Contrastar datos y viajar cura cualquier tipo de parroquianismo. También hay preocupación por la industrialización. Como mencionas también el asunto del carro y del parque automotor y del ensamblaje que se da en Ecuador y que tengamos y que gracias y con el proteccionismo buscan de que el Ecuador sea mucho más industrializado. El libre comercio, ¿en qué ayuda, digamos, en este proceso de industrialización? Si es que se puede ser más industrial a través del libre comercio o no, o si nos convertimos nada más en un país comerciante, nada más de compra y venta y la industria va a desaparecer aquí con el libre comercio o no. Mira, yo te diría que la oportunidad queda abierta para que el país sea lo que los ecuatorianos queramos que sea, ¿no? No queda, digamos, hay países abiertos al comercio que evolucionan a una industria con alta en tecnología, otros que evolucionan a una economía de servicios. Entonces, de alguna manera, cada país va a marcar su propio norte, pero tienes más oportunidades. En concreto, si el Ecuador decide profundizar su industrialización a través de una apertura comercial, bueno, primero vas a tener más mercados, ¿no? Alianza del Pacífico, México, Perú, Colombia, Chile, 220 millones de personas con mayor PIB per cápita que el nuestro. Entonces tienes más gente para venderle y gente con más plata que nosotros. Entonces cualquier industrial va a poder vender más y a mejor precio promedio, más rentabilidad. Luego, libre comercio es una avenida del progreso en 2 carriles. Ganas más cuando vendes más y ganas más cuando compras mejor. Entonces un industrial va a poder comprar maquinaria e insumos de producción más baratos. Entonces va a poder producir más. Luego, una fábrica en el siglo XXI no tiene que ser, digamos, un galpón con todos los fierros. De pronto, hoy puedes descentralizar muchas partes del proceso de producción. Entonces, sí, eres una industria, pero que estás integrada a procesos productivos que suceden en Alemania, en el Asia, en Perú, en Colombia o en Chile. Entonces, yo pensaría que las oportunidades se abren para la industrialización en un proceso comercial en un mediano plazo, sin perjuicio que en el corto plazo el que no está listo y el que nunca ha competido y recién va a competir va a toser feo. Pero yo te diría que las empresas fuertes del Ecuador, las industrias fuertes, son fuertes y están listas para competir. Por ejemplo, los sectores más competitivos del país, de la agroindustria, nunca han recibido mayor proteccionismo. El banano, el camarón, atún, por dar unos cuantos ejemplos, flores. Ahí no ha habido proteccionismo, ahí más bien lo que ha habido es libre comercio, y esa es la gente que es más competitiva, que compite con el mundo. Y eso me da pues buenos augurios de lo que puede ser la agroindustria y la industria en general en el Ecuador con un esquema abierto, libre y competitivo. Para ir cerrando, ya me contaste que tienes una reunión ya mismo, quisiera que nos cuentes de tu libro, el que se viene, el de libre comercio, el algoritmo del progreso. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo lo planeaste con Franklin, que de hecho creo que es tu maestro o uno de tus primeros maestros dentro del liberalismo? Y debe ser muy chévere publicar un libro con alguien que te enseñó en principio. Y de qué va a tratar y cosas. Sí, gracias por toda esta entrevista y por poder comentar algo del libro. Lo más bonito del libro es con quién lo escribo, con Franklin López Buenaño. Fue mi primer profesor de economía hace 22 años en la Politécnica. Franklin, para quien no lo conozca, es ecuatoriano,
de Pelileo, Riobamba, pero él toda su vida ha estado radicado en Estados Unidos. Él, de hecho, ha sido profesor emérito en la Universidad de Tulane, en la Universidad de New Orleans, y por cosas de la vida coincidió que cuando yo entré el primer año, el primer semestre, él también estaba dando unas clases en el Ecuador. Había venido como profesor visitante. Siendo ecuatoriano, venía del exterior al Ecuador. Entonces, una clase de 70 personas, yo diría que a 3 de los que estábamos ahí presentes nos cambió la vida, ¿no? A amigos míos, Eduardo Bonilla, Juan Francisco Núñez y mi persona. Y nos cambió la vida no tanto porque vino con las tablas de Moisés y una verdad revelada, sino porque planteó preguntas que nos estimularon, digamos, la curiosidad intelectual, ¿no? Las ganas de querer aprender cosas nuevas. Nos incentivó a que creemos un esquema de tertulias, que era básicamente fuera de clases, en la casa de algún amigo o de algún personaje que íbamos conociendo en el camino, reunirnos a discutir algún tipo de texto. Entonces ahí conocimos a Dora Ampuero, esto pues hace más de 20 años. Y todo eso gracias a Franklin. Entonces yo sí digo que mi vida realmente fuera otra si no fuera por él, ¿no? Es un antes y un después. De alguna manera mi vida hubiera estado inclinada al tema empresarial, pero hubiera sido el típico economista keynesiano y digamos que, que, que está enfocado en hacer negocios, pero que no tiene una visión liberal, integral, transversal de la libertad te tiene que importar no solo cuando es rentable, sino también por principios y el concepto de la libertad. Entonces, ese fue el encuentro con Franklin. Y luego pasan los años, hemos mantenido el contacto y más o menos ya antes de la pandemia, entrando en pandemia, como hemos mantenido el contacto, se dio la oportunidad de que escribamos algo juntos. Él tenía unas buenas ideas, ahí le fuimos dando forma, le pusimos un nombre que sea bonito, sexy para el título, ¿no? El tema del algoritmo del progreso, porque el algoritmo como la fórmula, ¿no? Como que el libre comercio es la fórmula para el progreso. Entonces, empezamos a intercambiar capítulos, ya al día de hoy pues ya hemos cerrado el manuscrito, se lo dimos a algunas personas para que lo lean y den su opinión, de aquí de Ecuador a Gabriela Calderón, a Alberto Acosta, que han sido muy generosos con sus comentarios, del exterior al economista Arturo Dam de México, a Antonella Martí de Argentina, Álvaro Vargas Llosa del Perú, Felipe Cast de Chile, Ignacio Muñoz de Uruguay, fueron muy generosos y fueron dando algún tipo de comentario al libro que nos sirvió para mejorarlo. Y nada, es un libro de divulgación, no es que es un libro que pretendemos que avance la frontera del conocimiento, pero es un libro para divulgar las ideas de la libertad, específicamente en el libro comercio. Lo hemos tratado de hacer lo más entretenido posible. De alguna manera es un libro histórico, en el sentido de que reflexiona sobre la historia, y te lo puedes leer, yo te diría que en 2, 3 sentadas, muy relajado, te puedes tomar un café, te puedes tomar una cerveza, te puedes tomar un whisky, lo vas a ir disfrutando. El que ya tiene una formación liberal le va a articular ciertas ideas, y la persona que es nueva para estos conceptos, pues es una manera también de introducirse en las ideas de libertad. Así que lo hemos hecho con mucho cariño y espero que a partir del 10 que hacemos el lanzamiento, que esté en todas las librerías del país, que la gente se anime a comprar Libre Comercio, el algoritmo del progreso. Efectivamente, pueden ver el enlace, también se va a dar a través de Zoom, este lanzamiento del libro. Pueden ver el enlace a través de la página de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Se va a hacer el 10 de septiembre a las 6:30. Y si es tan bueno como La culpa es la de las vacas flacas, pues no tendrá pérdida. Así que muchas gracias, Pablo. Y no sé si tengas algún mensaje para el final, para los jóvenes o para los empresarios o incluso para los empresarios que abandonen estos miedos. Sí, yo les diría a todos que yo estoy optimista con el futuro del Ecuador. Creo que vienen tiempos de libertad, creo que vienen tiempos de cambio, y tanto para los que creen en la libertad como para aquellos que no creen en la libertad, tienen que estar listos para lo que se viene. Así que una buena forma es leyendo el libro de Libre Comercio, para que sepan lo que pasa en una economía cuando se abre, y es una oportunidad, es una gran oportunidad. El libre comercio puede ser un elemento que nos ayude a los liberales a persuadir a más gente, ¿no? Porque ¿quién no quiere comida más barata, ropa más barata, tecnología más barata? ¿Quién no quiere eso? Entonces ahí tenemos los liberales un camino donde podemos trazarlo y podemos generar más gente que esté interesada por conocer sobre el libre comercio y por qué puede convertirse, como decimos, en una suerte de algoritmo o catalizador para un cambio en el Ecuador.
De hecho, y no solo más barato, de mejor calidad. Y además de lo que mencionaste, también el trago más barato. La otra vez estábamos conversando con unos amigos y veíamos que el Jagger de 2 litros está en $37 en Estados Unidos y acá menos de la mitad está casi en 50. Así es, así es. Muchas Así es. gracias, Pablo, por Gracias participar. a ti. Un abrazo y seguimos en contacto. Un abrazo también y nos vemos.